En el almuerzo del domingo, mi hija me llamó viejo asqueroso frente a mis 4 nietos pequeños. Niños, aléjense de ese viejo asqueroso. Él huele mal y es repugnante. Mientras todos reían y los nietos me miraban con desprecio, saqué mi teléfono e hice una llamada en voz alta. ¿Aló, doctor Martínez? Sí, soy yo. Quiero actualizar mi testamento ahora mismo. Quite el nombre de mi hija inmediatamente de los 2,5 millones. Ella se atragantó con la comida y se puso morada, mientras su marido dejaba caer el tenedor al plato. Cuando colgué el teléfono, lo peor sucedió. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque tenemos nuevas historias todos los días. Dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos visitas. El silencio se volvió denso, como si alguien hubiera cerrado las ventanas y apagado el aire. Los niños, que segundos antes me observaban con muecas de repugnancia, ahora se quedaban petrificados, sin entender del todo el alcance de mis palabras. Mi hija, Sofía, tragaba con dificultad, golpeándose el pecho mientras su marido, Ernesto, le ofrecía un vaso de agua con manos temblorosas. Yo no aparté la vista de ella. 63 años mirando crecer a esa mujer, cuidándola de enfermedades, de caídas, de los hombres que alguna vez la hirieron. Y ahora me llamaba viejo asqueroso, como si yo fuera una carga, una vergüenza, un desecho humano sentado a la mesa. Recordé que el olor del asado aún flotaba en el comedor. El mantel blanco con flores bordadas, herencia de su madre, estaba lleno de migas y grasa. El vino abierto hacía menos de una hora ahora tenía el sabor metálico de la traición. «Papá», logró decir entre toses Sofía, con el rostro rojo, los ojos brillantes de rabia y miedo. «No seas ridículo. Eso no fue en serio». «Ah», interrumpí con una calma que no reconocía en mí. «Claro que fue en serio. Tus palabras siempre lo son». Nadie más se atrevió a intervenir. Mi otro hijo, Diego, observaba la escena con la boca entreabierta, como si de pronto comprendiera que aquel almuerzo no sería un recuerdo agradable para sus hijos, sino una grieta imposible de cerrar. Me quedé unos segundos en silencio, disfrutando de la tensión, porque había algo en ese momento que, aunque doloroso, me daba una extraña sensación de justicia. Durante años me había tragado las humillaciones, los comentarios venenosos disfrazados de bromas, las miradas de lástima cuando me quejaba de mi artritis o de mis noches sin sueño. Pero esa palabra, asqueroso, lanzada frente a mis nietos, había encendido en mí un fuego que ya no podía apagar. Los niños no se movieron de sus sillas. El mayor, Julián, de apenas 9 años, me miraba con el ceño fruncido, como si mi sola presencia lo incomodara. La pequeña, Lucía, escondía la cabeza en el hombro de su madre, como si yo fuera un monstruo. Esa imagen se me clavó en el pecho como un cuchillo. Me serví otra copa de vino. La levanté con una lentitud casi teatral y la miré a contraluz, como si brindara con los fantasmas que siempre me acompañan. Pensé en su madre, en cómo estaría observando todo esto desde donde fuera que estuviera, y no pude evitar sonreír con amargura. «¿Ridículo?», repetí, como si saboreara la palabra. Después bebí un sorbo y añadí, «El ridículo ha sido todo este teatro de amor fingido durante años». Ernesto, el yerno, intentó recomponerse y soltar una carcajada nerviosa, como para diluir el veneno de mis palabras. «Vamos, don Manuel, no es para tanto». Sofía solo bromeaba. «Usted sabe cómo es ella». Giré mi mirada hacia él, despacio, como quien apunta un arma. «No me tomes por idiota, Ernesto. La broma es cuando todos ríen, no cuando uno queda deshecho». Él bajó los ojos, como un niño reprendido. Entonces comprendí que había tocado una fibra que no esperaba. La incomodidad de un hombre que nunca tuvo el valor de contradecir a su esposa y que vivía de mis silencios y de mi generosidad. La comida se enfriaba en los platos, pero nadie tenía hambre. El murmullo de la televisión encendida en la sala, con algún partido de fútbol lejano, parecía una burla de otro mundo, un recordatorio de que afuera la vida seguía, mientras aquí, en mi comedor, algo estaba muriendo. El teléfono aún reposaba sobre el mantel, la pantalla negra como un ojo vigilante. Yo sabía que el doctor Martínez contestaría en cualquier momento y que mis palabras no eran solo un arrebato, eran un decreto. Durante semanas había pensado en ello,
en cómo distribuir lo que me quedaba de esta vida. Y ahora lo había decidido con una claridad que me helaba los huesos. Mi hija se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. El chirrido de la madera contra el suelo sonó como un grito. «¡No puedes hacerme esto!», exclamó con lágrimas que parecían más de furia que de dolor. «Yo soy tu hija, tu única hija mujer». Me puse de pie también, con la lentitud de mis rodillas gastadas, pero con la firmeza de un hombre que no está dispuesto a retroceder. «Justamente por eso, Sofía», dije, «porque eres mi hija, porque lo fuiste todo para mí, porque cargué contigo en brazos cuando tu madre ya no podía, porque me desvelé en tus fiebres y vendí mis horas para pagar tus estudios. Justamente por eso, lo tuyo duele más que cualquier insulto». Ella me miró con los ojos vidriosos, temblando. Ernesto puso una mano en su hombro, pero ella la apartó con violencia. En ese momento, algo inesperado ocurrió. No fue un grito, ni un golpe, ni un desmayo. Fue un silencio, pero un silencio que pesó como un trueno, porque los niños, que hasta entonces habían permanecido en segundo plano, rompieron la calma con una frase que me desgarró más que todas las palabras de su madre. «Mamá tiene razón», dijo Julián mirándome con la frialdad de un adulto en miniatura. «Hueles feo». Lucía se rió imitando a su hermano. Los otros dos, contagiados, soltaron risitas ahogadas. Y Sofía, como si hubiera recibido el perdón divino, los abrazó con orgullo. Yo sentí que el mundo se me derrumbaba bajo los pies. No era ya mi hija quien me despreciaba. Eran mis nietos, mi supuesta descendencia, mi esperanza de continuidad. La sangre que un día pensé que me recordaría con cariño, ahora se burlaba de mí como si yo fuera un payaso. Me llevé la copa de vino a los labios y la terminé de un trago. Dejé el vaso sobre la mesa con un golpe seco, y mientras la amargura me quemaba la garganta, supe que aquello no acabaría en esa escena patética de domingo. Algo más grande se avecinaba, algo que haría temblar los cimientos de toda mi familia, porque lo peor, aún estaba por suceder. Esa noche, después del almuerzo, me encerré en mi habitación y apagué las luces. El silencio era tan espeso que podía escuchar hasta el crujir de mis propios huesos cuando me senté en la cama. Cerré los ojos, pero no conseguí descansar. En lugar de sueño, vinieron los recuerdos como si alguien los hubiera liberado de un cajón polvoriento que yo ya no quería abrir. Vi a Sofía, mi hija, con apenas 6 años, corriendo por el patio con un vestido amarillo que su madre le había cosido con sus propias manos. Tenía las rodillas raspadas, el cabello lleno de tierra y una risa tan contagiosa que hasta los pájaros parecían detenerse a escucharla. Yo la perseguía con un balde de agua y ella gritaba entre carcajadas: «Papá, papá, no me atrapas». Y aunque podía alcanzarla, siempre me dejaba vencer. Caía al suelo fingiendo cansancio. Ella se lanzaba a mi cuello y yo la abrazaba con fuerza. Esa niña existió. No era un invento de mi memoria. Fue real y yo la tuve en mis brazos. Después me llegó otra imagen, más amarga. Sofía en plena adolescencia, con los ojos encendidos de rebeldía. Yo trabajaba 12 horas diarias en la carpintería, destrozándome la espalda para que a mis hijos no les faltara nada. Volvía a casa cubierto de aserrín, con las manos partidas, y me encontraba con su mirada dura, con su tono impaciente. Teresa, su madre, era quien amortiguaba los choques. Yo era el ogro que imponía reglas, el que no permitía salidas nocturnas ni malas compañías. Y sin embargo hubo un día en que Sofía llegó llorando porque un muchacho la había dejado. Yo no supe qué decirle, solo le compré un helado y me senté junto a ella en el parque. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y murmuró: «Gracias, papá. Tú eres el único que siempre está». Esa frase me sostuvo durante años, como un faro que me recordaba que mi sacrificio tenía sentido. Pero todo cambió cuando Teresa enfermó. Sofía ya era una mujer de 20 años. Pasamos meses enteros entre hospitales, medicinas y cuentas que no podía pagar. Yo me partía en 1000 para conseguir el dinero, y aún así sentía que todo era insuficiente. Teresa se consumía, y yo con ella. Recuerdo ver a Sofía cepillándole el cabello en las noches, cantándole en voz baja para que se durmiera. Entonces pensé: qué buena mujer está forjando la vida en mi hija. Pero cuando su madre murió, algo se quebró dentro de ella. La ternura se le transformó en rabia,
y esa rabia se volvió contra mí. Me culpó de no haber hecho más, de no tener dinero para otro tratamiento, de ser un hombre común y corriente. Yo callé, porque entendía que detrás de esas palabras había dolor. Pero con los años descubrí que ese dolor se convirtió en desprecio. Después vino Ernesto. Yo nunca confié en él. Lo conocí con esa sonrisa demasiado amplia, esa que usan los hombres que esconden más de lo que muestran. Sofía lo amaba, y yo no me atreví a interponerme. Que sea feliz aunque se equivoque, pensé. Se casaron, y en la boda lloré como un niño, no porque la perdiera, sino porque sabía que ya no me necesitaba. Ernesto parecía correcto al principio, pero pronto vi quién era en realidad. Un trepador, alguien que medía a las personas por lo que tenían y no por lo que eran. Y Sofía fue siguiendo ese mismo camino, como si se contagiara de su hambre de estatus. Se mudaron a una casa grande, rodeados de lujos, y poco a poco yo fui quedando relegado a un rincón incómodo de su vida. Una tarde, cuando iba a acompañarlos a una reunión, Sofía me miró de arriba abajo y me dijo: «Papá, no puedes ir con esa chaqueta vieja, la gente habla». Esa frase me atravesó como una lanza. No era solo un comentario, era una sentencia. Para ella, yo me había convertido en alguien de quien avergonzarse. Lo único que me salvó durante un tiempo fueron mis nietos. Cuando nació Julián, me permitieron cuidarlo algunas tardes. Yo lo paseaba en cochecito, orgulloso, mostrando a todos que era mi nieto. Luego llegaron Mateo, Lucía y Clara, y cada uno de ellos me devolvió la ilusión de vivir. Les contaba historias inventadas, los llevaba a la plaza, les enseñaba a distinguir el olor de las maderas. «Esto es cedro, esto es pino, esto es roble», repetía con la esperanza de dejarles un recuerdo, de que algún día, cuando yo ya no estuviera, ellos asociaran esos aromas conmigo. Durante un tiempo funcionó. Me abrazaban, me buscaban, me llamaban abuelo con ternura. Pero Sofía siempre estaba allí, sembrando su veneno. No se ensucien con ese viejo, no huelan como él, no hagan caso de sus cosas pasadas de moda. Y así, poco a poco, los niños comenzaron a imitar sus palabras. Lo que antes era cariño se fue transformando en rechazo, hasta que lo del domingo ocurrió. Y lo peor fue escuchar a Julián repetir el insulto, con la misma frialdad de su madre. Esa noche me miré al espejo. La luz era tenue y mi rostro parecía el de un desconocido. Las arrugas me surcaban la frente, las ojeras eran profundas, y el cabello gris apenas cubría mi cabeza. Me acerqué y aspiré. Olía a jabón barato, a madera, a viejo, quizás. Me pregunté si de verdad era asqueroso, si mis nietos tenían razón al mirarme con repugnancia. Me pregunté si me había convertido en una carga. Pensé en Teresa. Ella siempre me decía: «Manuel, no dejes que Sofía confunda el amor con la conveniencia. Protégela incluso de sí misma». Y entendí que quizás ahí estuvo mi error, en no protegerla de su propio orgullo. Le di todo lo que tenía, incluso lo que no me sobraba, pero nunca le enseñé a valorar lo que realmente importaba. Me eché en la cama con el teléfono en la mano, el número del notario aún en la pantalla, y comprendí que mi decisión de quitarla del testamento no era un arrebato, sino la consecuencia de toda una vida. Sofía tendría que mirarse en el espejo algún día y reconocer lo que había hecho de sí misma. No era venganza, era justicia, y con ese pensamiento me dormí, sabiendo que lo peor todavía estaba por venir. La escena del domingo se me repetía una y otra vez en la cabeza, como un disco rayado que no podía detener. Había algo en esas risas, en esos ojos de mis nietos que brillaban de burla, que me dejaba sin aire. Pero lo que más me pesaba no era el insulto en sí, sino la certeza de que aquello no había sido un accidente, ni una reacción momentánea. Había veneno en esa mesa, y llevaba años destilándose en silencio. Cuando volví a mirar a Sofía aquel día, con su cara desencajada y la respiración entrecortada, vi más que a mi hija. Vi a una mujer dominada por el resentimiento, como si llevara demasiado tiempo acumulando un odio que necesitaba salir de golpe. Y vi también a Ernesto, con la mano aún temblando, tratando de recomponerse. El tenedor caído en el plato era la metáfora perfecta. Un hombre que no sabía cómo sostener lo que tenía frente a sí. Nadie se atrevía a hablar. Diego, mi hijo menor, apenas respiraba. Sus ojos iban de su hermana a mí, como si buscara un salvavidas que no existía. Sus hijos, mis otros 2 nietos,
Miraban fijamente los platos, demasiado pequeños aún para entender la magnitud de lo que estaba pasando, pero lo suficiente para sentir que algo irreparable se había quebrado. Yo rompí el silencio con un gesto mínimo. Me serví otra copa de vino. El líquido cayó en el vaso con un sonido nítido, amplificado por el mutismo de todos. Tomé un sorbo y saboreé la amargura. No era solo del vino, era la amargura de saberme rodeado de traiciones disfrazadas de familia. Tus palabras no se borran, Sofía, dije, con voz baja pero firme. No intentes retroceder ahora. Ella se levantó de golpe, las lágrimas escurriéndole el maquillaje y gritó, «Es que tú no entiendes nada. Siempre fuiste duro, siempre me juzgaste, nunca me dejaste ser quien quería ser. Eres un viejo egoísta». Ernesto trató de tomarla del brazo, pero ella lo apartó como si le quemara. Me miraba con un odio tan puro que por un instante creí que me odiaba más de lo que me había amado nunca. Yo la observé en silencio, y entonces, como una revelación, entendí que lo que había salido de su boca no era improvisado, no era la furia de un momento. Era algo que venía fermentándose desde hacía años, tal vez desde que su madre murió, quizá incluso desde antes. El almuerzo solo había sido la excusa perfecta para dejar escapar todo lo que llevaba dentro. Ernesto, nervioso, trató de recomponer el ambiente. «Don Manuel, no nos pongamos así. La familia es la familia. Usted sabe que todos lo queremos». Me giré hacia él con calma. «No uses la palabra querer a la ligera, Ernesto. Tú nunca me has querido. Solo me has tolerado porque represento algo que codicias». Él tragó saliva, bajando la vista como un niño sorprendido en una mentira. Y ahí lo vi con claridad, el yerno que se había acomodado a mi sombra, esperando el día en que esa sombra desapareciera para quedarse con lo que yo había construido con mis manos. En ese momento, Sofía soltó una carcajada seca, como si quisiera arrancarme con ella la poca dignidad que me quedaba. «¿De verdad crees que me importa tu dinero?», escupió con los ojos encendidos. «Lo único que importa es que ya no eres nadie. Eres un viejo que huele mal, que ya no sirve. ¿Sabes lo que piensan de ti mis hijos? Que eres un estorbo». Las palabras me atravesaron el pecho como cuchillos, no porque fueran nuevas, sino porque estaban saliendo de la boca de la misma niña que una vez me dijo que yo era el único que siempre estaba. Miré a Julián el mayor y vi que asentía en silencio, repitiendo en su interior las palabras de su madre. La mesa, que debía haber sido un lugar de unión, se había transformado en un campo de batalla invisible. El mantel blanco, manchado de vino y grasa, parecía ahora una sábana mortuoria cubriendo los restos de una familia que había muerto en ese mismo instante. Me puse de pie despacio, apoyando las manos sobre el respaldo de mi silla para sostenerme. Sentí mis rodillas débiles, pero mi voz salió fuerte, más de lo que esperaba. «Si me consideran un estorbo», dije, mirando a todos, uno por uno, «entonces me iré. Pero recuerden algo, un estorbo se aparta, un padre, en cambio, deja huellas. Y esas huellas las van a llevar encima aunque quieran borrarlas». El silencio fue absoluto. Sofía me observaba con el rostro deformado por la rabia. Ernesto evitaba mi mirada. Los niños cuchicheaban entre ellos. Y Diego parecía a punto de romperse. Yo recogí mi teléfono, guardé el vaso de vino a medio terminar y caminé hacia la puerta. Antes de salir, giré la cabeza. «Ustedes creen que lo peor ya pasó. No tienen idea». Y cerré la puerta tras de mí, llevándome conmigo no solo la dignidad herida, sino también una decisión que ya no podía ser contenida. Porque lo que ocurrió en esa mesa no fue un accidente, fue el principio de algo mucho más grande. Lo peor, como siempre, aún estaba por suceder. Esa noche no pude dormir. El reloj marcaba las 2, las 3, las 4, y yo seguía dando vueltas en la cama como un animal enjaulado. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena, la cara de Sofía contorsionada por el odio, las risas de mis nietos repitiendo el insulto como un eco, el silencio cobarde de Ernesto y la mirada rota de Diego. La oscuridad de la habitación no era suficiente para tapar la claridad de ese recuerdo. Me preguntaba una y otra vez en qué había fallado. ¿Fui demasiado severo cuando era niña? ¿Demasiado pobre para darle la vida que merecía? ¿Demasiado torpe para llenar el vacío que dejó Teresa? La palabra asqueroso
resonaba en mi mente como un tambor de guerra. Era más que un insulto. Era la sentencia de alguien que había decidido que yo ya no valía nada. Me levanté, fui al baño y encendí la luz. El espejo me devolvió la imagen de un hombre que ya no reconocía. Arrugas profundas, piel cansada, los ojos apagados como brasas que se enfrían. Acerqué la cara al cristal, aspiré hondo y traté de olerme. De verdad olía mal. Sentí el aroma de jabón barato, un rastro de vino, quizá el sudor de la tarde, pero nada insoportable. Sin embargo, lo que importa no es el olor real, sino lo que ellos deciden ver en mí. Y si me ven como un viejo repugnante, entonces esa es la verdad que se les queda grabada. Me senté en el borde de la bañera, con la toalla sobre las piernas, y recordé momentos en que Sofía había dejado escapar pequeñas dosis de desprecio. Una vez, en la Navidad de hace 3 años, cuando le regalé un abrigo de lana tejido a mano. Lo abrió frente a todos, lo miró con frialdad y dijo: «Gracias, papá, pero estos tejidos ya no se usan». Todos rieron y yo tragué saliva sin responder. Otra vez, cuando quise llevar a los niños al taller para enseñarles a lijar madera, ella me interrumpió. «No, papá, no quiero que huelan a aserrín ni se ensucien con esas cosas viejas». Yo asentí, como si tuviera razón, pero me dolió como un golpe en el pecho. Esas escenas se habían acumulado como capas de polvo sobre mi dignidad, y yo, en lugar de limpiarlas, las había dejado estar, creyendo que con el tiempo ella recapacitaría. Me equivoqué. El polvo se había convertido en costra, y la costra en cicatriz, y ahora frente a mis nietos la herida se abrió en carne viva. No solo era la traición de mi hija, era la complicidad silenciosa de todos los demás. Diego, mi hijo menor, que siempre fue callado y conciliador, se quedó paralizado, incapaz de defenderme. Ernesto, con esa sonrisa servil, prefirió esconder la cabeza. Y mis nietos, ellos se rieron. Esa fue la estocada final. Recordé las noches en que me quedaba despierto para pagar la universidad de Sofía, los muebles que fabriqué con mis propias manos y vendí por la mitad de su precio, las vacaciones que nunca tuve porque todo lo guardaba para ellos. Me pregunté, ¿de qué sirvió? ¿Qué les quedó de mí? Solo la idea de que soy un estorbo, un olor desagradable, una molestia. Me acosté otra vez, con los ojos clavados en el techo. Entonces apareció en mi mente la voz de Teresa, clara como si estuviera a mi lado. Manuel, me decía siempre, cuida de Sofía aunque ella no lo entienda. No dejes que se pierda. Y por primera vez sentí que había fracasado. No porque Sofía me insultara, sino porque yo no había sabido evitar que se convirtiera en la mujer que ahora era, fría, soberbia, incapaz de reconocer de dónde viene. Las lágrimas me sorprendieron. Hacía años que no lloraba. Lloré como un niño, en silencio, para no despertar a nadie, mordiendo la sábana para ahogar los sollozos. No lloraba solo por el insulto, sino por la certeza de que había perdido a mi hija mucho antes de ese almuerzo. Lo del domingo fue solo la confirmación, pero entre las lágrimas sentí algo distinto. No era solo dolor, era rabia, una rabia que se iba formando en lo más hondo de mi pecho, como una brasa que se niega a apagarse. Y esa rabia me dio fuerza. Me levanté de la cama y busqué el teléfono. El número del notario seguía guardado en la pantalla. Lo observé largo rato, con los dedos temblando sobre el teclado. La decisión estaba tomada. No era venganza, no aún. Era justicia. Una justicia que llevaba demasiado tiempo postergada. Cuando volví a la cama, el amanecer asomaba por la ventana. El cielo estaba pintado de un gris pesado, como si la misma ciudad compartiera mi duelo. Me acomodé entre las sábanas húmedas por mis lágrimas y me juré que nunca más permitiría una humillación semejante. Lo que Sofía no sabía es que con su insulto había despertado en mí algo que ni yo mismo conocía, la determinación de no dejar mi vida en manos de quienes me desprecian. Y mientras el sol empezaba a iluminar la habitación, comprendí que el verdadero peso de la traición no era lo que Sofía me había dicho, era lo que yo estaba a punto de hacer con ese dolor. La semana después del almuerzo fue una procesión silenciosa de recuerdos y pensamientos envenenados. El aire parecía más pesado, y cada rincón de mi casa estaba lleno de ecos de Teresa, de Sofía niña, de los días en que todo era distinto.
Me costaba aceptar que lo que había sucedido el domingo no era un accidente, sino el resultado de algo que venía gestándose desde mucho antes. Sofía no había improvisado ese desprecio, lo había cultivado como una semilla oscura que finalmente floreció frente a mis nietos. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en el taller, encontré una carpeta que llevaba años sin abrir. Era un archivo con facturas, recibos, cartas. Entre ellas había notas de Sofía, escritas cuando era adolescente, pedidos de dinero, excusas para no llegar temprano, pequeños engaños que en su momento pasé por alto. Pero al releerlas con ojos viejos, me di cuenta de que no eran inocentes. Sofía había aprendido desde muy temprano a manipularme, a obtener lo que quería con lágrimas o con silencios, y yo, creyendo ser un buen padre, le había dado siempre la razón. Recordé una ocasión en que desapareció de casa por 2 días, cuando tenía 17. Volvió diciendo que se había quedado en la casa de una amiga. Yo no la cuestioné, solo le pedí que no lo repitiera. Meses después me enteré, por casualidad, que había estado con un hombre mayor, un tipo casado. Cuando la confronté, me gritó que yo no tenía derecho a meterse en su vida, que ya no era una niña. Aquel día, en lugar de imponer autoridad, bajé la cabeza y me convencí de que todo era parte de su juventud. Me equivoqué. Era parte de su carácter, del veneno que llevaba dentro. Y Ernesto no era un extraño en esa ecuación. Supe desde el principio que él veía en mí un cajero automático más que un suegro. Siempre preguntaba por mis ahorros, por el valor del terreno donde tengo el taller, por la casa donde aún vivo. Al principio lo disfrazaba de interés familiar, pero con los años ya ni se molestaba en ocultarlo. Un día lo escuché hablando por teléfono, creyendo que yo no estaba cerca. Le decía a alguien: «Cuando el viejo estire la pata, Sofía y yo quedamos hechos». Sus palabras me taladraron la cabeza. No lo enfrenté en ese momento, pero nunca olvidé esa frase. La máscara de mi hija cayó ese domingo, pero la de Ernesto llevaba tiempo agrietándose. Sofía, con su insulto, solo confirmó lo que yo ya sabía, que en su casa yo era un invitado incómodo, una molestia que toleraban con tal de mantener la esperanza de heredar. Lo que me dolía más no era la avaricia, sino que Sofía se prestara a ese juego, porque si bien Ernesto era un oportunista, ella era mi hija, la niña que un día me dijo que yo era el único que siempre estaba. Y, sin embargo, había decidido convertir esa cercanía en un arma, usar mi amor como debilidad. El insulto no fue solo una humillación, fue un golpe calculado, la declaración abierta de que ya no me necesitaba y que lo único que quería de mí era mi silencio y mi herencia. Esa misma noche recibí una llamada de Diego. Su voz era baja, como si hablara escondido. «Papá», me dijo, «no te tomes tan en serio lo del domingo». Sofía estaba nerviosa, se le fue la mano. Me quedé mudo unos segundos. Luego respondí: «¿Nerviosa? Tu hermana me llamó viejo asqueroso frente a mis nietos. Eso no es un error, Diego. Es lo que ella piensa de mí». Del otro lado hubo un silencio largo. Finalmente mi hijo susurró: Yo también creo que Sofía está cambiada. Ernesto la ha envenenado, papá. Ella ya no es la misma». «No, Diego», le dije. «Ella siempre fue la misma». Yo no quise verlo. Colgué con el corazón encogido. Era la primera vez que Diego reconocía algo parecido a lo que yo sentía, pero ya era tarde. Las máscaras habían caído, y lo que se mostraba detrás era un rostro que ya no podía amar sin reservas. Me senté en el sillón del comedor, con la luz apagada, rodeado de sombras. Recordé las palabras de Teresa: «Protégela, incluso de sí misma», y entendí que proteger no siempre significa dar, a veces significa quitar lo que más duele, lo que más ata, lo que más alimenta el veneno. Por primera vez en mi vida no sentí culpa al pensar en castigar a mi hija. No era un arrebato de padre herido, era la lucidez de un hombre que había visto demasiado y ya no podía seguir siendo ciego. El insulto, las risas, el silencio de todos, nada de eso fue improvisado. Fue la culminación de años de desprecio, y yo sabía, con la certeza de los que están decididos, que había llegado la hora de ajustar cuentas. El lunes por la mañana llamé de nuevo al despacho del doctor Martínez.
Esta vez no lo hice en un arrebato frente a toda la familia, sino en la soledad de mi taller, con el olor a madera impregnando las paredes y la calma de saber exactamente lo que hacía. El timbre sonó 2 veces antes de que contestara su secretaria, con esa voz mecánica que siempre me resulta incómoda. «¿El señor Manuel? El doctor lo estaba esperando», me dijo, como si supiera que tarde o temprano yo llamaría. Al escuchar la voz grave del notario, sentí un peso extraño en el pecho, mezcla de alivio y de traición, porque lo que estaba a punto de hacer no era un capricho, ni siquiera una represalia momentánea. Era algo que venía preparando desde hacía meses, mucho antes del almuerzo. La verdad es que ya había redactado un borrador de mi Nuevo Testamento hacía tiempo. Lo del domingo no fue más que la chispa que encendió la mecha. Martínez conocía mis dudas, mis temores, mis quejas. Más de una vez le había confiado lo que me dolía ver a Sofía transformada en alguien que apenas reconocía. Él me escuchaba en silencio, tomando notas con su letra apretada, como si supiera que cada palabra mía sería clave para lo que tarde o temprano se concretaría. Y ese día, con la voz firme, le dije: «Ha llegado el momento. Quiero que quede por escrito. Mi hija Sofía queda fuera del testamento». Al otro lado de la línea, un silencio breve, como de confirmación. «Entiendo, don Manuel. ¿Y el resto? ¿Queda como lo hablamos?» Asentí, aunque él no pudiera verme. «Sí, todo tal como lo hablamos». Colgué y me quedé quieto, con el teléfono en la mano, sintiendo que acababa de arrancarme una parte del corazón. Porque Sofía, por más traidora, por más ingrata, era mi hija, y excluirla de lo que construí en toda una vida no era fácil, aunque fuese justo, pero al mismo tiempo, esa decisión me daba una paz extraña, como quien finalmente se quita de encima un peso insoportable. Me serví un café y me senté junto al banco de trabajo. Las maderas estaban apiladas en un rincón, esperando ser lijadas, convertidas en muebles, en recuerdos. Pensé en cómo había vivido siempre rodeado de cosas que se transformaban. Un tronco podía ser una mesa, una silla, un ataúd, y ahora me tocaba transformarme a mí mismo, pasar de padre complaciente a hombre implacable. Lo que Sofía y Ernesto ignoraban era que yo ya había previsto su codicia. No era ingenuo, por mucho que ellos lo creyeran. Cada sonrisa fingida, cada gesto de cariño calculado, me había mostrado lo que realmente querían de mí. Por eso, mucho antes de aquella comida, había decidido que mi herencia no sería para ellos. El dinero que esperaban como buitres estaba destinado a otra persona, alguien que había demostrado lealtad sin pedir nada a cambio. Mientras bebía el café, recordé la cara de Sofía cuando escuchó mi llamada en la mesa. Ese color morado en su rostro, esa mezcla de rabia y miedo. Era la confirmación de que todo lo que sospeché durante años era cierto. Mi hija no lloraba por amor, sino por dinero. No gritaba por herida, sino por codicia. Esa certeza me dolió, pero también me dio fuerzas. Por la tarde, fui personalmente al despacho del notario. Caminé despacio, apoyándome en mi bastón, y al entrar el olor a papel y tinta me golpeó como un recordatorio de lo definitivo. El doctor Martínez me recibió con un apretón de manos y me condujo a su oficina. Allí, sobre la mesa, estaba el documento ya preparado. Leí cada palabra con atención. Cada cláusula era un martillazo sobre la imagen que aún guardaba de Sofía, como aquella niña de vestido amarillo que corría por el patio. Firmé con mano firme, aunque por dentro me temblara el alma. Al terminar, el doctor me miró con respeto y me dijo: «No todos tienen el valor de hacer lo que usted acaba de hacer». Yo solo asentí. Valor no era la palabra. Era más bien desesperación, o quizás justicia. Al salir del despacho, el aire frío de la tarde me golpeó la cara. Respiré hondo. El peso en mis hombros parecía haberse aligerado. Caminé unas cuadras con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Ya no había marcha atrás. Mientras regresaba a casa me invadió un pensamiento inquietante. Sofía no se quedaría de brazos cruzados. La conocía demasiado bien. Su orgullo, su soberbia y su ambición no le permitirían aceptar con calma lo que yo había decidido. Lo del almuerzo había sido apenas una chispa. Lo que vendría después sería fuego. Esa noche, al acostarme, sentí que la casa estaba más vacía que nunca. Teresa no estaba, mis nietos me habían rechazado,
Y Sofía ya no existía para mí, pero al mismo tiempo, algo nuevo había nacido, un plan, y lo peor, lo que todos temían pero aún no sabían, apenas estaba comenzando. Lo más difícil no fue enfrentar a Sofía ni firmar aquel testamento que la dejaba fuera de todo. Lo más difícil fue asumir la mirada de mis nietos, ese desprecio en sus ojos pequeños, que me atravesó más que cualquier insulto adulto. Porque yo podía soportar que mi hija me odiara, podía soportar la codicia de Ernesto, incluso el silencio cobarde de Diego, pero lo que no podía aceptar era que las risas de los niños llevaran mi nombre convertido en burla. Pasaron los días y no volví a verlos. Ni una visita, ni una llamada, nada. El silencio era la respuesta más cruel, porque confirmaba que en la mente de esos niños yo ya era el abuelo que huele mal, el viejo asqueroso del que había que alejarse. Me preguntaba qué recordarían de mí cuando crecieran, los paseos a la plaza, las historias que inventaba, el olor de la madera en mis manos, o solo esa escena, congelada en sus memorias, de su madre señalándome como si fuera un apestado. Recuerdo con precisión la primera vez que cargué a Julián, el mayor. Era un recién nacido frágil, con un gorrito azul que le cubría la cabeza. Temblaba yo más que él, de miedo a lastimarlo. Teresa todavía vivía entonces, y me miraba sonriendo, diciéndome, «Tranquilo, Manuel, eres su abuelo, él lo sabe». Esa sensación de ternura me quedó grabada como un tatuaje en el pecho, y pensar que ese mismo niño, 9 años después, me diría en voz fría, «Mamá tiene razón, hueles feo», me partía en pedazos cada vez que lo recordaba. Con los otros 3 fue igual. A Lucía le enseñé a andar en bicicleta. Corrí detrás de ella hasta quedarme sin aire, levantándola cada vez que caía. «Tú puedes, mi niña, tú puedes», le repetía. El día que finalmente logró avanzar sin caerse, me abrazó gritando, «Abuelo, lo logré». Esa niña ahora me escondía la cara en el hombro de su madre, como si yo fuera un monstruo. Mateo y Clara eran más pequeños, pero aún así habían reído conmigo. Habían jugado a construir casitas de madera con las sobras de mi taller. Me pedían que les enseñara a clavar clavos con el martillo, y yo fingía que necesitaba su ayuda para que se sintieran importantes. Ahora, ellos también me miraban con el mismo gesto de rechazo aprendido de su madre. El dolor de los nietos es un veneno lento. No mata de inmediato, pero corroe por dentro, dejando un vacío imposible de llenar. Me descubrí hablándole a las paredes, imaginando que estaban allí, pidiéndoles perdón por ser el abuelo que no supo protegerlos de la crueldad de su madre. Soñaba con ellos, con sus voces llamándome, y despertaba con la cama vacía y la garganta seca de tanto llorar en silencio. Hubo una tarde en que pensé en buscarlos, en presentarme en la casa de Sofía y exigir verlos, pero me detuve. ¿Qué derecho tenía yo a irrumpir en sus vidas si ya me habían condenado? ¿Qué iba a ganar? ¿Otra humillación? ¿Otro insulto repetido por labios inocentes? No. Decidí quedarme en mi casa, abrazando los recuerdos como si fueran reliquias sagradas. Me sentaba en el taller y sacaba del cajón los dibujos que alguna vez me hicieron. Garabatos torpes de casitas, de árboles, de figuras con bigotes que yo guardaba como tesoros. En uno, Julián había escrito, «Para mi abuelo, el más fuerte del mundo». Leía esas palabras una y otra vez, como quien acaricia una cicatriz, y me preguntaba en qué momento dejó de verme así para empezar a verme como un estorbo. El dolor me volvió más lúcido. Comprendí que Sofía no solo me había quitado su amor, sino que había contaminado el de mis nietos. Era como si hubiera arrancado mis raíces y las hubiera podrido con veneno. Y yo no podía permitir que ese legado fuera el único que quedara de mí. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí de nuevo la voz de Teresa, como si estuviera susurrándome desde el más allá. «No te rindas, Manuel. Ellos aún son niños. Algún día verán la verdad». Pero yo no estaba tan seguro. El veneno de una madre es poderoso, y a veces dura toda la vida. Sin embargo, en ese mismo susurro, encontré una determinación nueva. Si Sofía había convertido a mis nietos en mis jueces, yo haría lo necesario para que algún día se enfrentaran a la verdad de quién era realmente su abuelo. La idea de la venganza, que hasta entonces era solo un murmullo, empezó a tomar forma.
No se trataba ya de dinero ni de herencias, sino de memoria. No iba a permitir que mi historia se resumiera en un insulto repetido en una mesa de domingo. No, mi nombre debía pesar, debía retumbar, debía dejar huella, y aunque me costara la vida, haría que esos niños recordaran quién era yo en realidad. Lo que no sabían era que ya había empezado a mover los hilos. Y pronto, muy pronto, las máscaras caerían no solo en mi hija, sino en todos. Aquella noche encendí la lámpara del dormitorio y saqué del cajón de mi mesita un pañuelo que todavía conservaba el perfume de Teresa. Habían pasado más de 20 años desde que murió, pero cada vez que acercaba la tela a mi rostro, el olor tenue a lavanda me devolvía a nuestra cama compartida, a las madrugadas en que ella me acariciaba el cabello mientras yo llegaba agotado de la carpintería. Cerré los ojos y, como tantas veces antes, empecé a hablarle, no con la voz alta, sino con la voz que uno guarda en el alma, esa que no necesita sonido para sentirse escuchada. Teresa, murmuré, sé que me escuchas, sé que de algún modo estás aquí, viendo lo que pasa. ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué con Sofía? Tú siempre decías que yo era muy duro, muy recto, que debía aprender a soltar un poco. ¿Será que la perdí porque nunca aprendí a hacerlo? El silencio de la habitación se llenó de su presencia imaginada. La veía sentada en la silla frente a mí, con su vestido azul, con ese gesto sereno que siempre calmaba mis tormentas. «No te castigues, Manuel», parecía decirme. «Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. No todos los hijos saben recibir el amor que se les da». Me quebré entonces, porque su voz, aunque inventada en mi mente cansada, me devolvía algo que ya no encontraba en nadie más. Comprensión. Le conté todo, como si ella no lo hubiera visto desde donde estuviera. Le hablé del insulto de Sofía, de las risas de los nietos, de la llamada al notario, de la firma definitiva que borró a nuestra hija de la herencia. Al decirlo en voz alta, me dolió aún más. ¿De verdad crees que hice lo correcto?, le pregunté, como si Teresa pudiera absolverme. En mi recuerdo ella me acarició la mano. Lo que hiciste fue necesario. Sofía eligió un camino que no es el nuestro. No puedes obligarla a amar lo que desprecia, pero aún tienes algo por hacer. Esa última frase resonó en mi mente como un mandato. Aún tienes algo por hacer. No sabía qué era exactamente, pero sentí que no podía quedarme cruzado de brazos, esperando a que la vida se consumiera en el silencio de mi taller y mi soledad. Había un paso más, uno que implicaba enfrentar no solo a Sofía y Ernesto, sino también a mis nietos, a la memoria que iban construyendo de mí. Miré la foto de Teresa sobre la cómoda. Su sonrisa era la misma de siempre, pero en mis ojos se mezclaba con el reproche. «Te fuiste muy pronto», le dije, «y me dejaste esta carga solo. Tú sabías cómo llegarle a Sofía, cómo calmarla, cómo mostrarle lo que importaba. Yo no supe hacerlo. Tal vez si hubieras estado aquí todo sería distinto». El silencio se volvió insoportable. Me puse de pie, fui hasta el taller y encendí la luz. Entre las herramientas encontré una caja de madera que había hecho años atrás para guardar cartas. Allí estaban varias notas que Teresa me había dejado cuando estaba enferma. Mensajes breves pero llenos de amor. «Gracias por no dejarme sola. Eres mi fuerza. No olvides que los niños te necesitan». Al leerlas, una idea empezó a crecer en mí. ¿Y si esas palabras, esas cartas, algún día llegaban a manos de mis nietos? ¿Y si descubrían por sí mismos la verdad de quién fui, de quién fuimos Teresa y yo? La venganza, comprendí, no debía ser solo un castigo económico contra Sofía. Tenía que ser también un acto de memoria. Ella podía envenenar a mis nietos hoy, pero no podría controlar lo que descubrieran mañana. Y yo me aseguraría de que, cuando crecieran, supieran quién fue realmente su abuelo. Me quedé en el taller hasta el amanecer, hablándole a Teresa como si estuviera sentada junto a mí. Le prometí que no me iría de este mundo sin dejar un rastro claro, imborrable, de lo que había hecho y de lo que había sido. «No me robarán mi historia», le dije, apretando la caja de cartas contra el pecho. Cuando el sol entró por la ventana, sentí que ella me sonreía desde algún lugar, y aunque seguía roto por dentro, tuve una certeza nueva. Lo peor aún estaba por suceder, pero esta vez no me encontraría indefenso. Los días siguientes los pasé en silencio, moviéndome por mi casa como un fantasma. Pero en mi interior
Ya no era un hombre derrotado, sino alguien que estaba levantando un plan. Me di cuenta de que no podía seguir esperando a que Sofía y Ernesto siguieran corrompiendo la memoria que mis nietos tenían de mí. Era el momento de actuar, no solo con palabras, sino con hechos que dejaran huella. Comencé ordenando los papeles del testamento. Martínez me había dado varios sobres sellados con copias oficiales, y uno de ellos estaba destinado a ser abierto únicamente después de mi muerte. Pero yo no pensaba esperar tanto. Había decidido que parte de mi venganza se vería en vida, con mis propios ojos. No solo quería que Sofía quedara fuera del testamento, quería que supiera que todo lo que esperaba recibir de mí se desmoronaba ya. Esa mañana fui al banco. Con mis manos llenas de callos firmé los papeles para transferir una suma importante, no toda, pero sí suficiente, a una fundación local que ayudaba a niños de bajos recursos a aprender oficios. Siempre había soñado con que alguno de mis nietos aprendiera carpintería, que llevaran en sus manos el olor de la madera y la dignidad del trabajo. Si Sofía había decidido arrancarles eso, yo al menos lo daría a otros niños que sí quisieran recibirlo. Sentí que Teresa me acompañaba mientras firmaba, como si aprobara cada trazo de mi pluma. Después llamé a Diego, mi hijo menor, el único que aún conservaba una brizna de lealtad. Quedamos de vernos en una cafetería discreta, lejos de los oídos de Sofía y Ernesto. Cuando llegó, lo vi más envejecido de lo que recordaba, con el cabello salpicado de canas y la mirada cansada. Se sentó frente a mí sin decir palabra. «Papá», empezó, «Sofía está furiosa. Dice que vas a arrepentirte». Yo respiré hondo antes de responder. «Diego, no me importa su furia. Lo que me importa es que tú sepas la verdad. No voy a dejarles ni un peso a tu hermana ni a Ernesto. No voy a premiar su desprecio». Él asintió despacio, bajando la mirada. «No quiero nada de ti, papá. Solo quiero que no termines solo». Esas palabras me atravesaron más que cualquier insulto. Estiré la mano y la puse sobre la suya. «No voy a estar solo, hijo. Tengo a tu madre, tengo mis recuerdos. Y ahora tengo un plan». Diego me miró con ojos húmedos, como si quisiera preguntarme qué plan era ese, pero no se atrevió. Y yo no se lo conté. No todavía. Al volver al taller, saqué la caja de cartas de Teresa y empecé a organizarlas. Había decidido que cada nieto recibiría una cuando cumpliera cierta edad, con fotos, recuerdos y mi voz grabada en cintas viejas que tenía guardadas en un cajón. Quería que cuando crecieran, descubrieran por sí mismos la verdad de su abuelo. No importaba cuánto veneno les metiera su madre ahora, tarde o temprano, esas cartas serían un espejo en el que se verían reflejados y quizás avergonzados. Pero no todo sería tan limpio. También había decidido exponer a Sofía y a Ernesto. Durante años había guardado pruebas de su avaricia, mensajes, grabaciones, documentos. Ernesto me había pedido dinero para inversiones familiares que nunca existieron. Sofía me había mentido sobre préstamos que en realidad eran caprichos. Yo, que siempre había sido el padre ingenuo, había guardado todo. Ahora, ese archivo sería mi arma. Mientras clasificaba las pruebas en carpetas, sentía que mis manos volvían a tener la firmeza de antes. Ya no eran manos de anciano derrotado, sino de un hombre que sabe exactamente qué está construyendo. Cada hoja, cada recibo, cada mensaje impreso era como un clavo en la estructura de mi plan. Una venganza silenciosa, pero contundente. Esa noche me acosté tarde, exhausto pero con una energía nueva. Cerré los ojos y vi la cara de Teresa. Esta vez no me miraba con reproche ni con tristeza, sino con un leve orgullo. «Así es, Manuel», parecía decirme. «No dejes que te borren». Sonreí en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era yo quien estaba perdiendo, sino ellos. Y supe que lo que estaba preparando no solo les quitaría el dinero que codiciaban, sino que desnudaría sus mentiras frente a todos. Sofía creía que podía reírse de mí en la mesa del domingo. Pronto descubriría que el viejo al que llamaba asqueroso todavía tenía filo en el alma. Lo peor, pensé antes de dormir, aún no ha pasado. Pero esta vez, cuando llegue, yo seré quien lo provoque. La tarde en que todo explotó, el cielo estaba gris y la ciudad parecía contener la respiración. Hice lo que debía. Contacté a la periodista que llevaba semanas mostrándose atenta a mi historia.
No fue por fama ni por venganza pública. Fue por la necesidad de que la verdad tuviera testigos. Le entregué las carpetas con facturas, mensajes y los comprobantes de los préstamos que Ernesto nunca devolvió. Ella tomó las pruebas con una calma que me impresionó y me prometió publicar. Al día siguiente, antes del amanecer, la periodista me llamó. «Sale hoy», dijo. Sentí un vértigo profundo. Cuando el artículo apareció en la edición digital, la noticia se propagó con la rapidez de pólvora. No mencionaron todo de inmediato, pero lo suficiente. Transferencias sospechosas, gastos inexplicables, contratos fraguados. La gente empezó a comentar en voz baja. Caminé por la vereda y oí mi nombre decirse como si fuera rumor en un café. Algunos me miraban con compasión, otros con curiosidad, otros con reservas. Me llamaron de la radio. Entré en la cabina y conté mi verdad sin adornos. Hablé del insulto en la mesa, de los años de indiferencia, de las pruebas que habían quedado en esas carpetas. No busqué prodigar rabia gratuita. Mi voz solo llevó la fatiga de un hombre que ya no quería ser invisibilizado. Sentí que, al hablar, algo se fracturaba y a la vez se liberaba. La verdad ya no cabía en el silencio. Al mediodía, vi llegar un camión a la casa de mi hija. Sacaron cajas y muebles que alguna vez consideré heredables, y vi a Ernesto con la cara desencajada, maletas a medio hacer. Gente que antes aplaudía sus éxitos ahora bajaba la mirada. Sofía gritaba. Trataba de recomponer la historia, de explicar lo inexplicable con palabras que sonaban huecas, pero las pruebas eran claras, y la ciudad, curiosa y rápida, ya las difundía. Los niños supieron antes de lo que imaginaba. A media tarde me llamó Julián. Su voz temblaba y dejó entrever que en la escuela se hablaba. «Abuelo, dicen cosas en la escuela», murmuró. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Intenté explicarle con palabras sencillas que había hechos que mamá y Ernesto habían ocultado, que yo no quería que lo supieran así. Me preguntó si yo era malo. No quise que lo creyera. Le dije que lo quería, que él era lo único que no entraba en ese asunto de mayores. Colgó y mi pecho quedó vacío. La escuela se llenó de padres murmurando. Algunos defendían a Sofía y hablaban de un padre vengativo. Otros miraban a Ernesto con recelo. La verdad, pensé, no perdona. Cuando corre, deja huella en todos. Al día siguiente sonó mi teléfono. Era Diego. «Papá, nos complicaste», dijo. Me reprochó haber expuesto todo sin medir el daño a los niños. Intenté explicarle que había hecho lo que debía, que no podía sostener la mentira por más tiempo. Él repitió su miedo, que la familia se rompiera. Y yo escuché en su voz la confusión de quien por primera vez mira a la familia con ojos nuevos. Entonces sucedió algo que ninguno esperaba. Ernesto intentó huir. Quise creer que era un impulso estúpido, pero la policía ya estaba alerta por denuncias y movimientos bancarios. Lo interceptaron en el aeropuerto con maletas y documentación apresurada. Hubo forcejeos. La transmisión en vivo mostró su rostro pálido, la camisa arrugada, las manos temblorosas. Las cámaras no perdonan. Lo filmaron esposado, humillado. Sofía, distraída por la tragedia que ella misma había creado, apareció en la comisaría rota, suplicando explicaciones, ofreciendo dinero para silenciar. No puedo negar que sentí un alivio inmediato. Ese hombre ya no me miraría con superioridad, pero la alegría fue breve. La reacción de mi hija fue devastadora de otra manera. Perseguía a la periodista, clavaba acusaciones y ofrecía sobornos. Trató de recobrar el control como si la reputación pudiera coserse con billetes. La periodista mantuvo su decisión. El reportaje se quedó. Ver a Sofía mendigar respeto y ver a Ernesto esposado me partió por dentro y a la vez me dio la certeza de que la verdad, aunque cruel, funcionó. Al mismo tiempo, la prensa comenzó a interrogar mis métodos. Algunos columnistas me señalaron como culpable de exponer a los niños, de no haber protegido el afecto familiar. No faltaron voces que expresaron que había sido excesivo. Me dolió, porque actué desde el dolor y la necesidad de no ser olvidado, pero tuve que admitir que mi acción no fue inocua. Removió raíces y la caída alcanzó ramas que nunca pensé tocar. Aquella noche, en la penumbra del taller, mi teléfono sonó otra vez. Era Sofía. Habló como si las palabras fueran cuchillos que le arrancaban la voz. «Papá, lo hemos perdido todo», dijo.
Rompió en sollozos. Los niños pedían explicaciones, el trabajo se le escapaba, la vergüenza la perseguía. ¿Qué querías?, me preguntó. Confesé la verdad con la frialdad de lo inevitable. Quería que supieran, que lo supieran y que rectificaran. No hallamos consuelo. Colgamos como dos desconocidos. La semana siguiente trajo más consecuencias. Vecinos dejaron cartas de apoyo en mi puerta y otras personas escribieron reproches en redes. La reputación de Sofía quedó dañada. La de Ernesto, irreparable de momento. Mis nietos estaban confundidos. Diego se mostró distante, y sin embargo, en un rincón del taller, una nota anónima apareció entre los listones. Una foto de Teresa joven y una frase breve. Tu historia nos dio valor. Estamos contigo. No supe quién la dejó, pero esas palabras me dieron consuelo. Había logrado lo que quería. La verdad estaba afuera, pero al precio de un terremoto emocional que había alcanzado a los que más amaba. Me pregunté, con la honestidad que solo la noche ofrece, si la verdad había valido tanto dolor. No hallé una respuesta sencilla. Solo supe que lo peor había sucedido. La máscara de mi hija y la de su marido se habían caído. El pueblo lo había visto, y la vida de todos cambió. Y seguí adelante. Después del escándalo, vino el silencio. Un silencio más pesado que cualquier grito, más insoportable que cualquier insulto. Ya no llegaban llamadas ni visitas. Ni siquiera Diego, que siempre fue el más cercano, se atrevía a aparecer por la casa. Y mis nietos, ellos se desvanecieron de mi vida como si nunca hubieran existido. No eran culpables, lo sabía, pero la ausencia de sus voces era el castigo más cruel. Pasaba las mañanas sentado en el taller, observando las tablas de madera que ya no tenía fuerzas de convertir en nada. El aserrín cubría el suelo como nieve olvidada, y yo lo pisaba con el bastón, escuchando el crujido como quien pisa hojas secas. Allí dentro, rodeado de herramientas que habían sido mi orgullo, sentía que mi herencia real no era el dinero ni la propiedad, sino ese silencio que ahora me acompañaba. Me preguntaba si Sofía pensaba en mí, si alguna vez, entre el caos de abogados, periodistas y vecinos chismosos, recordaba que yo había sido su padre. Me gustaba imaginar que, en algún rincón de su memoria, aún quedaba el eco de la niña que corría con vestido amarillo, riendo mientras yo la perseguía. Pero enseguida me corregía. La Sofía de ahora no era esa niña. Esa niña había muerto con su madre, y en su lugar había quedado alguien a quien yo ya no reconocía. Por las noches hablaba con Teresa, no en voz alta, porque temía que los vecinos pensaran que estaba perdiendo la razón, sino en mi interior. Le contaba que la casa estaba demasiado vacía, que la mesa del comedor había perdido sentido, que el café sabía a ceniza. Le decía que me dolía más la distancia de los nietos que la traición de Sofía, y ella, en mi imaginación, me respondía lo mismo. Aguanta, Manuel, la verdad es lenta, pero llega. Un día recibí una carta. No era de Sofía ni de Ernesto, sino de una mujer que había trabajado años atrás en mi taller, ayudando con pequeños encargos. Decía que había leído la historia en el periódico, que sabía cómo eran realmente Sofía y su marido, y que no me sintiera solo. La carta era breve, pero me arrancó lágrimas, porque a veces el consuelo no viene de la sangre, sino de quienes no esperabas. El doctor Martínez me llamó también. Quería asegurarse de que yo seguía firme en mi decisión. Le dije que sí. Sofía no vería un centavo de lo que tanto sacrificio me costó. Ese dinero iría a Diego y a la fundación que había elegido. Y más importante aún, los recuerdos, las cartas de Teresa y mis grabaciones ya estaban organizados para mis nietos. Algún día, cuando fueran mayores, tendrían la oportunidad de ver quién fui realmente, lejos de las palabras de su madre. El silencio en la casa me empujaba a reflexionar en exceso. Descubrí que uno puede sobrevivir sin compañía, pero no sin memoria. Lo único que me mantenía en pie era saber que mi historia no moriría conmigo, que el veneno de Sofía no sería la última palabra. Esa era mi verdadera herencia. No el dinero, no las propiedades, sino la verdad escrita en papeles, en cartas, en la voz grabada que había dejado para cuando ya no pudiera defenderme. Y así, en medio de ese silencio, comprendí algo. La venganza se había cumplido, pero no me había devuelto a mi hija ni a mis nietos.
Me había dejado solo, con mis recuerdos y mis fantasmas. Era un precio alto, quizás demasiado, pero era el único que podía pagar. La última vez que reuní fuerzas para poner la mesa fue un domingo, como aquel almuerzo que lo cambió todo. Puse el mantel blanco con las flores bordadas por Teresa. Coloqué 6 copas, aunque sabía que solo yo me sentaría, y abrí una botella de vino que había guardado por años. Lo hice con la calma de quien prepara un ritual, sabiendo que era el último. Me serví despacio y levanté la copa al aire vacío. Brindé por Teresa, por los días en que reíamos juntos sin pensar en el mañana. Brindé por Diego, que aunque distante, aún conservaba algo de bondad. Brindé por mis nietos, aunque me hubieran mirado con desprecio, porque algún día, cuando leyeran mis cartas, sabrían que su abuelo no fue el monstruo que les pintaron. Y brindé también por Sofía, mi hija, no por lo que era, sino por lo que alguna vez fue, por la niña de vestido amarillo que corría por el patio, por la adolescente que me dijo que yo era el único que siempre estaba. Esa niña merecía un brindis, aunque la mujer en que se convirtió no lo mereciera. Dejé la copa sobre la mesa y tomé el sobre que había preparado. Era mi última carta, escrita con mi letra temblorosa, dirigida a toda mi familia. Allí explicaba lo que había hecho, el testamento que la excluía, la herencia destinada a otros, la verdad que había dejado grabada en cintas y en papeles. No lo escribí con rabia, sino con la serenidad de un hombre que sabe que ya no tiene nada que perder. Les dije que algún día, cuando la furia y la vergüenza se disiparan, entenderían que no quise destruir, sino dejar claro quién fui, que no permitiría que mi recuerdo se redujera a un insulto en una mesa de domingo. Y terminé con una frase que sabía que Sofía nunca olvidaría. Hija, el dinero puede comprarte silencio, pero no memoria. Y lo que tú no quisiste recordar de mí, otros lo recordarán por ti. Doblé la carta, la puse junto al sobre sellado del notario y los dejé sobre la mesa. Después me serví otra copa de vino y la bebí lentamente, como si quisiera detener el tiempo. El reloj marcaba las 10 de la noche. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, mi corazón también empezaba a cansarse. Esa fue mi despedida. Un brindis en soledad, un testamento escrito no solo en papeles, sino en actos. No sé si Sofía alguna vez me llorará. No sé si mis nietos entenderán la magnitud de lo que pasó. Lo único que sé es que cuando levante mi última copa, mi voz quedará en cada carta, en cada recuerdo, en cada verdad que escondí para ellos. Y cuando esa carta se lea, cuando mis palabras retumben en sus manos, la verdadera venganza se cumplirá, porque entonces ya no podrán reírse de mí. Tendrán que mirarse al espejo y reconocer lo que hicieron. Ese será mi último brindis. Y sé que, en silencio, Teresa estará brindando conmigo.